Dios te bendiga, aquí Claudio Carrasco desde Centro Bíblico Manto de Amor. Quisiera compartir un resumen de lo que fue el mensaje de ayer 22 de junio, que está basado en lo que es la fe en crisis. ¿Y por qué es tan importante hablar de este tema? Es porque Jesús mismo nos dice que el que está controlando la fe muchas veces esclaviza a los demás, refiriéndose a los fariseos. Les dice que colocan cargas tan grandes que ni ellos mismos pueden cargar. Y muchas veces nosotros estamos sometiéndonos a una fe que no es verdaderamente lo que Dios quiere para nosotros. En Mateo 23:4 nos deja más que claro que la fe puede esclavizar a las personas. Por eso es importante que nosotros conozcamos el tema de la fe y para qué lo que es. La fe es para salvación. Y Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a dar vida en abundancia y a veces la fe que estamos procesando no nos da esa vida en abundancia. Podemos tomar dos interpretaciones de lo que es la vida abundante que Dios nos quiere dar. Y una es la vida eterna, que comienza después de que nosotros morimos físicamente. Y también podemos tomarlo como la vida abundante en cuanto a la calidad de vida que quiere que Dios tengamos. Es imposible pensar de que una persona que no tiene fe en Jesucristo y ha depositado toda su confianza en el Señor va a tener la misma vida de paz, de plenitud, que una persona que sí ha aceptado esa fe que se derramó en la cruz del Calvario. Es interesante ver también de que la fe a veces se mal expone. El hecho de recibir o no recibir las cosas que uno pide en oración no siempre tienen que ver con que tengamos mucha o poca fe. Ahí está el caso de Job, que prácticamente lo perdió todo excepto su vida, y aún en su vida estaba en un hilo con una lepra horrible, dolorosa, y podía decir que desnudo llegó, salió del vientre de su madre y desnudo iba a volver, y que pase lo que pase, su fe le permitía decir que sea el nombre de Jehová bendito. Y ese es el tipo de fe que nosotros debemos buscar, esa fe que sobrepasa las situaciones, que no trata de romperle o de doblarle el brazo a Dios, sino que confía plenamente en que Él está en control de todo lo que nosotros estamos viviendo. La carta a los Romanos nos dice que incluso la fe puede pasar por etapas, que tiene un propósito, que es producir paciencia a través de los problemas, a través de la tribulación, y a través de la paciencia que se produce, nuestro carácter se va formando, que debe ser el carácter de Cristo. Entonces debemos conocer qué realmente es tener la fe. Y número uno, la fe es para salvación. Si nosotros estamos viviendo con una fe que no nos da la garantía de ser salvos, ¿para qué? Es como ir a un partido de fútbol donde pensamos que vamos a perder. ¿Para qué jugar el partido entonces? Si quizás ganamos o quizás no ganamos, si la salvación no es para estar jugándolo. La muerte nos puede encontrar en cualquier momento y nosotros no podemos llegar con una fe que nos brinde dudas. Si es que me pilla pecando, quizás la pierdo. Si es que me he portado mal, la fe tiene que transformar nuestro corazón para que comencemos a vivir una vida de acuerdo a nuestra fe integral, no solamente lo que pensamos nosotros o lo que decimos. Hay personas que profesan una fe, dedican tiempo, dedican incluso recursos, pero son malgastados porque su fe no le alcanza a tener la seguridad de que son salvos. Y la fe cristiana es para declarar salvación. Jesucristo vino a salvarnos y a darnos esa vida abundante, y si nosotros decidimos vivir un cristianismo que no nos proporciona la seguridad de la salvación, ¿para qué vivirlo? La Biblia menciona que hay grupos, le podríamos decir grupos de la muerte, igual que en el mundial, ya que estamos en ese momento, en los cuales esos grupos están corriendo un riesgo e incluso ya están descalificados de la salvación. Tenemos el caso del grupo de los tibios que menciona en el libro de Apocalipsis 3:16, que viven una fe, pero no logran la salvación, por cuanto no son fríos ni calientes. El Señor los rechaza. Tenemos el grupo de los apartados que menciona Job 34:27. Y eso es terrible porque en ese grupo hay muchos cristianos que se han apartado del amor de Dios y lamentablemente no tienen la salvación aunque crean en Dios. Tenemos también el grupo de los ministros sucios, o los ministros que piensan que son salvos, y lo encontramos en Mateo 7 del 22 al 23, donde dice que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Para qué vivir una fe que no nos salva? ¿Para qué aparentar? ¿Para qué incluso profetizar si es que no somos salvos? ¿Para qué hacer milagros si no tenemos la seguridad que estamos en el grupo que es realmente redimido por el Señor Jesucristo, que es la novia que Él viene a buscar? El primer punto que me gustaría compartir contigo es que la fe tiene que tener una seguridad que te da salvación. Si no es así, no tiene sentido. Es importante que entendamos que no basta con creer solamente. No basta con creer. La carta de Santiago dice que aún los demonios creen y eso no los convierte en cristianos a ellos ni menos salvos. En Santiago 2:19 nos dice, tú crees en Dios, tú crees que Dios es uno. Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Y muchas veces nosotros tenemos temor de Dios y temblamos, pero no quiere decir que somos salvos. ¿Qué se necesita para ser salvos? Y hay una historia muy linda que se encuentra en el libro de Hechos 16, en el verso 31, cuando Pablo le contesta al carcelero y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero nos encontramos con la misma disyuntiva, o sea, ¿creer es suficiente? Si vamos un poquito más atrás de este versículo, vamos a encontrar un gran tesoro, una clave de la forma en que debemos creer. Porque ya dijimos que hasta los demonios creen y no son salvos. El verso 29 nos dice que el carcelero tomó 5 pasos que lo llevaron a creer. Y el primer paso es que pidió luz, corrió donde estaba Pablo, que le estaba mostrando la verdad. Temblaba de reverencia, no de miedo, temblaba de reverencia, pero no se alejó, sino que se acercaba. Se postró ante los pies de quien le estaba presentando la verdad e hizo la pregunta del millón, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces podemos ver que el creer en Dios lo precede cierta actitud, la actitud con la cual nosotros nos acercamos a Dios. Un demonio no pide luz, no corre hacia la cruz, no busca tener un encuentro ni postrarse ante la cruz. Es más, ellos tiemblan de miedo y corren, se alejan. Hay un evento en el cual Jesucristo llega a un lugar y se encontraba un endemoniado que tenía legión de demonios. Y ellos lo único que querían era apartarse, permítenos salir de aquí. En cambio, el temor que nosotros tenemos nos acerca a Dios para arrodillarnos y pedirle que nos muestre el camino para ser salvos. La salvación requiere de una actitud, la cual es buscar la luz, es acercarnos a Dios en reverencia, arrodillarnos a sus pies y pedirle que nos salves. También en la carta a los Romanos encontramos algo que es muy importante en el asunto de la salvación, que es creer en el poder de Dios. El carcelero creyó en Pablo cuando vio la convicción que tenían ellos de que aunque el terremoto llegó, ellos estaban tranquilos. Y el testimonio que le había dado Pablo y Silas a él le permitió entender de que aunque estaban presos, ellos estaban libres. Y él, aunque estaba fuera con las llaves, él era el que estaba siendo esclavo del no tener fe, una fe verdadera, una fe genuina. También podemos encontrar en Mateo 17:20. Dice, porque ustedes tienen muy poca fe, les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitaría. Nada les sería imposible. Esto no tiene nada que ver con literalmente echar cerros o montañas al mar. Nunca he sabido ni nunca he visto de hombres de fe que hagan eso, pero sí he conocido hombres de fe, ya que esto quiere decir que nosotros tenemos que tener la disposición a creer cosas que son difíciles de creer. Es difícil comenzar a leer la Biblia y decidir creer que una serpiente le habló a Eva. Se necesita fe para eso. Es difícil terminar de leer la Biblia y creer en todos los acontecimientos que van a venir en el futuro, acontecimientos proféticos, creer en la segunda venida de Jesucristo. Se necesita fe para eso, y se necesita fe en grandes cantidades muchas veces para creer el concepto bíblico. Y en ese sentido podemos ir a la convicción de que la fe nos va a abrir puertas. Y por eso vale la pena tener fe. Si no tenemos fe, estamos solos, pero con fe agradamos a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Isaías 41:18 nos dice que con la fe
Si tenemos fe en Dios, Él hará brotar ríos en los cerros desiertos y manantiales en medio de los valles. Convertiré el desierto en ciénagas, haré brotar arroyos en tierra seca. Esta fe no vive de experiencias pasadas, sino que vive de la experiencia que nos da confiar en Jesucristo, confiar en Dios. Segundo punto, rápidamente, que la fe no esclaviza a nadie. Muchas veces estamos recibiendo una fe que nos hace esclavos de reglamentos o de normativas o interpretaciones humanas. Y esa no es la intención del Señor. Los que esclavizaban a las personas eran los fariseos. Y si vamos otra vez a lo que se narra en Hechos 16, Pablo y Silas estaban encarcelados. Había un guardia que era el carcelero que lo estaba cuidando, tenía las llaves él, y vino un terremoto tremendo. Y la verdad es que en ese caso los que realmente estaban encarcelados no eran Pablo y Silas, sino que era el carcelero. El tener las llaves no necesariamente significa que nosotros somos libres. Nosotros muchas veces conocemos que la palabra nos habla de prisiones, de esclavitud, y conocemos los versos bíblicos que serían las llaves, pero no los aplicamos, estamos igual que el carcelero. Sabemos que 2 Corintios 5:7 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Sabemos, tenemos las llaves, pero no lo aplicamos y vivimos atados al pasado, a lo que nos hicieron, a lo que hicimos, a lo que fue y cómo se vivió. Tenemos la llave, pero estamos esclavos. Somos nosotros los que estamos presos, igual que el carcelero. Podemos también conocer Marcos 8:38, donde nos dice que pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y con los ángeles. Y muchas veces nosotros estamos comiendo en un restaurante y nos da vergüenza hasta pedir la bendición por los alimentos, que no nos vean moviendo los labios, que no nos vean cerrando los ojos. Y lo digo por experiencia propia. Nos avergonzamos de nuestra fe. En la iglesia somos grandes adoradores. En la iglesia hasta hablamos lenguas. Pero cuando estamos en público, hasta nos cuesta pedir la bendición por los alimentos que Dios nos da. Ataduras que tenemos. Quizás nosotros conocemos de que Efesios 4:31 y 32 dice que debemos dejar de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Y a pesar de tener esa llave otra vez, nosotros estamos por situaciones que nos mantienen enojados, irritados, con cadenas de amargura tremendas en nuestro corazón. Con problemas que la gente muchas veces dice, ¿y ese es cristiano? ¿Cómo puede ser cristiano? Es cierto que nadie es perfecto y todos podemos cometer errores, pero Dios nos dio la llave. Y no debemos ser como el carcelero que cuando llega el terremoto no tiene idea qué hacer. Y en ese momento se acuerda de que Pablo estaba cargando con una fe que él necesitaba. Tener una fe muchas veces va en contraposición a ser un ateo que no cree en nada. Tener fe va en contraposición a ser un pagano que se opone o desafía todo. Tener fe va en contra del agnóstico que se muestra neutro y cree lo que él quiere. Tener fe va en contra del filósofo que elige el mejor pensamiento humano que le parezca. Tener fe va en contra del modernista que prefiere creer todo lo que está de moda. Tener fe va en contra del evolucionista que prefiere creer todo lo que la ciencia puede supuestamente confirmar. Tener fe es agradar a Dios, no a los hombres. Es ver cosas que con los ojos no las podemos ver, pero con el corazón hemos creído para salvación en ellos. Santiago 1:5 nos dice que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos y por no entenderlas, carecemos de fe. Pero la palabra nos dice que aunque no entendamos, le pidamos a Dios que nos abra el entendimiento. Es difícil entender las cosas que son espirituales con una mentalidad humana. Y en Hebreos 11:1 nos dice que tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera, de estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Y la fe en Cristo nos debiera liberar de nuestras cadenas culturales, emocionales, espirituales y carnales. Debemos ser libres, si no, ¿para qué tenemos fe?
La fe libera, no esclaviza. La fe es lo que te hace sonreír y estar viviendo tranquilo y vivir confiado. Juan 8, 34, 36 dice: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Nosotros tenemos que aceptar entrar a la familia de Dios para convertirnos en hijos y dejar de ser esclavos. ¿Y cómo se ingresa a la familia de Dios? Simplemente colocando nuestra fe en Jesucristo, colocando nuestra fe a quien decidió ir a la cruz del Calvario y morir por nuestros pecados. Y por último, quisiera decirte que la fe no se mide con ningún tipo de cantidad. Cantidad de tiempo en oración, cantidad de palabra que conozcas, cantidad de dinero que des. Cuando mezclamos la medida de cantidad en algo relacionado con la fe, la echamos a perder. Así de fácil. En Marcos 12, 41 al 44 encontramos de que muchas veces el que da menos es el que más da. Tenemos la historia de la ofrenda de la viuda pobre, que solamente con 2 moneditas que echó, agradó más al Señor por sobre los ricos que estaban dando muchas cantidades de dinero. Y también 2 Corintios 9, 7 nos dice que en cuanto a dar, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. La fe no tiene nada que ver con cuánto podemos dar nosotros en dinero o en tiempo o cuánto podemos demostrarle a las personas que nos estamos matando por ser espirituales. Si fuera así, entonces los fariseos serían personas de fe. Pero en Mateo 23, del 5 al 7, encontramos todo lo contrario. Jesús les dice que todos lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa, para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Cuando van a la sinagoga o asisten a fiestas, les encanta que los traten como si fueran los más importantes. Les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y que los llame maestro. ¿Es eso tener fe? ¿Es eso lo que Jesucristo realmente exaltó, alabó? ¡Wow! ¿Qué hombres de fe son estos? En Colosenses 3, del 23 al 24, nos dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que nosotros hacemos, lo que nosotros intentamos encuadrarlo o encajonarlo en lo que es cantidad, el Señor nos dice: no es cantidad, es corazón, es cómo lo haces, porque yo solamente puedo ver el corazón y escudriño los pensamientos del hombre. Aún antes de que tú hables, el Señor ya conoce lo que vas a decir, las palabras que vas a colocar en tu boca. Porque para Él, según Gálatas 5:6, ni la circuncisión o la incircuncisión, o sea, nada que podamos hacer nosotros mismos, tiene sentido, sino que la fe que obra por amor. Por amor todo nosotros debiéramos hacerlo. Por amor Jesucristo descendió del trono en el cual se encuentra. Él estaba en el libro de Génesis, era el verbo que estaba con Dios moviéndose. No tenía necesidad de hacer lo que hizo, pero lo hizo por amor. Y se entregó al mundo para demostrarnos que esa es la forma en que Él se revela a nosotros en amor. Santiago 2:17, y termino con esto, dice: así pasa con la fe por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Las obras no van a demostrar cuánta fe tenemos, sino que la fe que tenemos nos va a hacer obrar naturalmente a favor de lo que nosotros hemos decidido creer. Amar a Dios solamente es demostrarlo con nuestra fe que está en el corazón. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y ojalá que tu fe, en primer lugar, sea para salvación, que puedas tener la seguridad que vas a ser salvo. Y que esa fe también te asegure que no te está esclavizando, sino que te está haciendo libre. Y que esa fe te esté asegurando de que nada puedes hacer para ganar más fe en cuanto a cantidad, sino solamente dándole tu corazón cada día más al Señor y buscando tener el carácter de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aquí Claudio Carrasco desde Centro Bíblico Manto de Amor. Quisiera compartir un resumen de lo que fue el mensaje de ayer, 22 de junio,
que está basado en lo que es la fe en crisis. ¿Y por qué es tan importante hablar de este tema? Es porque Jesús mismo nos dice que el que está controlando la fe muchas veces esclaviza a los demás, refiriéndose a los fariseos. Les dice que colocan cargas tan grandes que ni ellos mismos pueden cargar. Y muchas veces nosotros estamos sometiéndonos a una fe que no es verdaderamente lo que Dios quiere para nosotros. En Mateo 23, y aún en su vida estaba en un hilo con una lepra horrible, dolorosa, y podía decir que desnudo llegó, salió del vientre de su madre y desnudo iba a volver, y que pase lo que pase, su fe le permitía decir que sea el nombre de Jehová bendito. Y ese es el tipo de fe que nosotros debemos buscar, esa fe que sobrepasa las situaciones, que no trata de romperle o de doblarle el brazo a Dios, sino que confía plenamente en que Él está en control de todo lo que nosotros estamos viviendo. La carta a los Romanos nos dice que incluso la fe puede pasar por etapas, que tiene un propósito, que es producir paciencia a través de los problemas, a través de la tribulación, y a través de la paciencia que se produce, nuestro carácter se va formando, que debe ser el carácter de Cristo. Entonces debemos conocer qué realmente es tener la fe. Y número uno, la fe es para salvación. Si nosotros estamos viviendo con una fe que no nos da la garantía de ser salvos, ¿para qué? Es como ir a un partido de fútbol donde pensamos que vamos a perder. ¿Para qué jugar el partido entonces? Si quizás ganamos o quizás no ganamos, y en cuanto a la calidad de vida que quiere que Dios tengamos. Es imposible pensar de que una persona que no tiene fe en Jesucristo y ha depositado toda su confianza en el Señor va a tener la misma vida de paz, de plenitud, que una persona que sí ha aceptado esa fe que se derramó en la cruz del Calvario. Es interesante ver también de que la fe a veces se mal expone. El hecho de recibir o no recibir las cosas que uno pide en oración no siempre tienen que ver con que tengamos mucha o poca fe. Ahí está el caso de Job, que prácticamente lo perdió todo excepto su vida. 4 nos deja más que claro que la fe puede esclavizar a las personas. Por eso es importante que nosotros conozcamos el tema de la fe y para qué lo que es. La fe es para salvación, y Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a dar vida en abundancia, y a veces la fe que estamos procesando no nos da esa vida en abundancia. Podemos tomar 2 interpretaciones de lo que es la vida abundante que Dios nos quiere dar, y una es la vida eterna, que comienza después de que nosotros morimos físicamente, y también podemos tomarlo como la vida abundante